Pregunta seria para las mujeres y chicas que están viendo esto. ¿Ustedes creen que realmente tienen libertad? Medítalo y mientras te voy contando. Hay personas que creen que la política no es una parte fundamental en sus vidas, pero para las mujeres ha sido una lucha constante por poder adquirir derechos y asimismo poder romper techos de cristal. Oigan, una recomendación antes de iniciar. Traigan su libreta, sus gafas, sus lápices y un buen café porque lo que se viene es un montón de aprendizaje sobre feminismo, a pesar de que estamos hablando de acciones afirmativas y de representación política de la mujer. Así que sin más preámbulo, chicuelos, comencemos. Cuando se hablan de estos temas siempre hay un montón de cuestiones latentes. La primera es que todo lo que se crea pro mujer, sean derechos, sean leyes, sea lo que sea, es porque a las mujeres les encanta victimizarse. Y no, Patricio, no, a las mujeres no les encanta victimizarse. Lo que pasa es que el mundo está configurado bajo la mirada masculina y entonces todo lo que conocemos universalmente es masculino. Y cuando dicen derechos fundamentales del hombre, porque así fue como se crearon los agravios, realmente es los derechos fundamentales del hombre y por eso tuvieron que crear una institución como la CEDAW para que las mujeres pudieran ser reconocidas como sujetos de derechos. Y aunque a las personas les encanta decir que las mujeres somos privilegiadas porque tenemos un montón de leyes y normas que supuestamente nos amparan, la verdad es que están construidas desde una mirada patriarcal y muchas veces no responden a las necesidades de la mujer. Todos estos derechos realmente no nos han llevado a la igualdad. Y todo esto se debe porque aún tenemos muchos techos de cristal que nos falta romper. Pero entonces, ¿qué son los techos de cristal? La expresión techo de cristal aparece en 1978 con Marilyn Ledon. Ella era una experta o es una experta en recursos humanos y se dio cuenta que la forma en la que en los congresos empresariales las mujeres se comportaban de una manera diferente a los hombres y acataban normas y ciertas posturas que tenían que complacer de alguna forma la mirada masculina. Entonces porfis sonríe más, entonces porfis semisecretaria, y veía que no habían muchas mujeres que estaban a la cabeza o en los cargos directivos de las empresas. Eso quiere decir que techo de cristal significa mecanismos discriminatorios que obstaculizan el desarrollo profesional de las mujeres y las limitan a un tope que es muy difícil de alcanzar. Y muchas mujeres, a pesar de que tenían todos los estudios y todos los conocimientos válidos para ejercer algunos cargos, no se explicaban por qué les era tan difícil ascender a estos cargos. Y ahí es cuando aparece la expresión de techo de cristal, que a pesar de que era un techo invisible, era súper fuerte de romper. En la actualidad se sigue hablando de techos de cristal por el bajo nivel de participación de las mujeres en ciertos puestos de representatividad. Y ese es el reto que tienen las acciones afirmativas y entender por qué es importante que las mujeres empiecen a ocupar cargos de elección popular y de representación en instituciones como son los congresos. Y por qué no, las presidencias también. The next day. Si seguimos alimentando nuestra alma revolucionaria y pensando en que estamos dispuestas a seguir rompiendo techos de cristal, es muy importante preguntarnos cuál ha sido esa herramienta que nos ha permitido que nosotras podamos acceder a los espacios públicos. Y con esto no me refiero necesariamente a la calle, a las plazoletas, a lo que consideramos literalmente espacio público, sino el simple hecho de poder quitarnos ese rol de amas de casa. Y esa herramienta son las acciones afirmativas. Pero bueno, Valen, ¿qué es esa vaina? Las acciones afirmativas se consideran una estrategia de redistribución justa y que a través de ella se pueda garantizar la equidad. Entonces aquí entra una discusión sobre cuál es la diferencia entre igualdad y equidad. Según lo que he leído, esto fue lo que encontré. Veamos la igualdad y la equidad en términos de una torta de cumpleaños y tenemos que rebanar los pedazos a las personas. La igualdad entonces sería rebanar cada uno de los pedazos en partes iguales para todos, mientras que la equidad tendría que dividir el pastel de una forma que se le pueda dar un poco más a las personas que son menos privilegiadas. Y bueno, de esa manera es que funciona el Estado. Cuando él toma el tema de la equidad, hace y rebana la torta de manera que se le pueda dar de alguna manera un privilegio o más bien garantizarle derechos a las personas que no han tenido ese privilegio.
Es decir, que las acciones afirmativas prioriza o da preferencia a los miembros de los grupos que han sido históricamente discriminados. Sí, como las mujeres. Y es por ello que gracias a las acciones afirmativas muchas de nosotras pudimos acceder a la educación pública y de calidad. También podemos acceder al mercado laboral, que aunque tiene muchas falencias y que hay un montón de cosas por arreglar, ya hemos roto ese techo de cristal de alguna manera. Y además, y que es lo que nos corresponde en este video, hemos podido entrar a ocupar ciertos cargos de representación política y cargos directivos en empresas y en entidades públicas. Y las acciones afirmativas que nos han permitido acceder a la representación política y a ocupar cargos directivos es las leyes de cuotas. Estas leyes de cuotas sirven para reservar cierta parte de un elemento para miembros de un grupo en particular. Por ejemplo, en los partidos políticos, las leyes de cuotas funcionan de manera que se reserva un cupo o algunos cupos para que sean ocupados exclusivamente por mujeres. Y así es como nosotras hemos alcanzado llegar a puestos de representatividad. Confesarles que yo siempre estuve con mucha crítica a las acciones afirmativas porque me parecía injusto que tuvieran que crear leyes y un montón de cosas para admitir que nosotras merecemos ocupar ciertos cargos. Y no solo eso, digamos que mucha gente aún le tiene un montón de resistencia a las acciones afirmativas porque creen que la meritocracia es primero, pero no se dan cuenta que en la meritocracia también los hombres son muy privilegiados, y no porque las mujeres no seamos capaces de poder adquirir por sí mismas ciertas curules, en este caso para la representación política, sino porque simplemente la gente quiere seguir viendo a los hombres en el poder. ¿Y por qué digo esto? En el Senado, en el Congreso en Colombia, se dio hace poco algunas discusiones para poder tener la paridad. Paridad en que las mujeres podamos tener el 50% del Senado. Resulta que muchas personas que saben del tema electoral salieron a decir que matemáticamente eso era imposible y que las mujeres no podíamos ser la mitad de quienes ocuparan el Senado. Y yo pensaba, bueno, ¿y por qué se supone que es matemáticamente imposible? Obviamente, el Congreso está conformado por curules impares. Obviamente, con una curul impar, pues va a ser casi imposible que sea equitativo el número de personas que ocupan las curules. Es decir, no podríamos tener el 50-50. Pero entonces, ahí me di cuenta que las personas realmente no les preocupaba la matemática, sino que hubiesen entonces más mujeres en el Senado, lo cual me causaba bastante gracia porque no estaban defendiendo la paridad, sino que siguiera el establecimiento de los hombres en el poder. Colombia, antes de la reforma que se llevó a cabo ahorita en diciembre, los partidos políticos tenían que tener una cuota del 30%, es decir, las personas que se postularan a ser candidatas para el Congreso tenía que ser el 30% mujeres. Y pues llegamos nosotras y dijimos no, porque solo el 30% si la mitad de la población de Colombia es femenino, el 52% de la población colombiana es de género femenino. Entonces, lo más lógico sería que nosotras también tuviéramos ese 50% garantizado en el Congreso, y se dio la lucha hasta que se aprobó. Sin embargo, queda un camino súper arduo por andar para poder tener una representación política para las mujeres, porque en una democracia obviamente es muy importante tener todas las caras de la moneda. Y por supuesto también hay que admitir a la gente que son de un corte más de derecha, pero eso no ha sido suficiente para poderle garantizar los derechos que son necesarios para las mujeres. Necesitamos ya congresistas que tengan en su agenda un enfoque feminista, y no un enfoque de feminismo liberal, no. Necesitamos alguien que sea capaz de poder mirar cómo está el país en temas de interseccionalidad, también en el tema de colonial. Y por supuesto que sea capaz de mirar los problemas sociales que aquejan tanto a hombres y mujeres y atacarlos desde un enfoque de derechos humanos. Las mujeres que están en nuestro Congreso lastimosamente no tienen este enfoque y han retrasado diversos debates que a nosotras nos aquejan. Por ejemplo, en la Comisión de la Mujer, cuando se habla del tema del aborto, la mayoría de las chicas que nos representan en esa comisión son de corte conservador. Eso quiere decir que no hemos podido legislar lo suficiente para que el aborto sea legal, seguro y gratuito en Colombia. Y yo sé que este es un tema bastante conflictivo para muchas personas, pero cuando entiendan la trascendencia de lo que podría salir satisfactorio de que el aborto sea legal, seguro y gratuito, seguramente en Colombia ya no tendríamos tanta desigualdad, seguramente en Colombia ya no nos estarían matando a nuestros niños con un montón de bombardeos, seguramente en Colombia ya no estarían reclutando a jóvenes y niños los grupos armados ilegales,
Y seguramente en Colombia no habrían tantos chicos para adopción. Así que necesitamos urgentemente que haya una agenda feminista en el Congreso y ese tiene que ser nuestro reto para el 2022.